Bueno, pues vamos a recordar lo que vimos la clase pasada y a lo que habíamos llegado era básicamente a la ecuación de continuidad, ¿no? Les voy a volver a escribir aquí. Entonces, la ecuación de continuidad simplemente nos dice cómo va cambiando el número de pues, objetos, ¿no? En el espacio y en el tiempo. Y, digamos, en una dimensión, esto era derivada de u con respecto de t igual a menos la derivada de una j con respecto de x, más menos, pero vamos a poner siempre más, una sigma, ¿no? Y entonces, u era pues la concentración de lo que estamos estudiando, que pueden ser partículas, químicos, células, personas, lo que ustedes quieran, ¿no? J era el flujo, o sea, cómo iban entrando y saliendo de cierto punto en el espacio, ¿no? Esos individuos. Y sigma son las muertes o nacimientos de esos individuos, ¿no? Bueno, y en dos dimensiones teníamos parcial de u con respecto, no, esa también sigue, no, parcial de u con respecto de t igual a menos la divergencia de j más una sigma, ¿no? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a usar estas ecuaciones y vamos a definir quién es J. Ujú. Y para simplificar, vamos a olvidarnos tantito de esta sigma, porque la sigma nada más nos dice, pues sí, ¿no? Cómo van naciendo y muriendo nuestros individuos. Entonces vamos a suponer que no hay nacimientos ni muertes, ¿no? Que siempre son constantes nuestros individuos. Porque simplemente los nacimientos y muertes nos dan esa sigma, eh, pero lo que nos interesa ahorita es como el movimiento, pues. Ujú. Entonces, si no hay movimientos ni muertes, en una dimensión tendríamos parcial de u con respecto de t igual a menos parcial de j con respecto de x, y em, en n dimensiones tenemos parcial de u con respecto de t igual a menos la divergencia de j y y. Ujú. Bueno, entonces, dependiendo de quién sea la J, es el modelo que vamos a tener o qué es lo que va a pasar en nuestro sistema. Ujú. Entonces, vamos a poner tres ejemplos. El primero es que va a haber un flujo, eh, digamos, unidireccional. O, ¿cómo le podemos decir? Em, sí, direccionado, vamos a ponerle así. Ujú. Esto quiere decir que vamos a suponer que a nuestras partículas o individuos les gusta moverse en cierta dirección siempre. Ajá, en cierta dirección. Entonces, en esta suposición vamos a decir que J, y lo vamos a hacer todo en una dimensión, ¿eh? Para que sea más fácil. Vamos a decir que J es V, una función, por U, nuestra función de nuestros individuos, ¿no? Y ahorita vamos a ver qué es V. Entonces, vamos a sustituir en la ecuación de continuidad. Entonces, vamos a sustituir aquí, en este de aquí. Entonces, tenemos parcial de u con respecto de t igual a menos la parcial con respecto de x de v por u, ¿no? Y a este tipo de ecuación se le llama ecuación de transporte. ¿Ok? Entonces, estas ecuaciones de transporte eh, solo tienen una derivada espacial. Ujú. O sea, derivada de orden uno espacial. Ujú. Ahora, esto es en general porque esta v que tenemos aquí, les digo, en general es una función también del tiempo y del espacio y así. Pero podemos hacer una simplificación para saber qué significa esa v. Entonces vamos a decir que v es una constante. Entonces no depende ni de x ni de t. Entonces si es una constante la puedo sacar, ¿no? Queda du de t es igual a menos b parcial de u con respecto de x.
Bueno, y ahora lo que queremos saber primero es qué es esa b y eh, lo bonito de las ecuaciones diferenciales parciales es que sabiendo quiénes son las constantes, sabemos también qué es lo que está, podemos imaginarnos qué es lo que va a pasar en este modelo sin tener que usar la computadora o resolver o hacer matemáticas complicadas. Simplemente con las constantes podemos saber qué es lo que va a pasar. Ujú. Entonces, recuerden que podemos hacer análisis dimensional, ¿no? Que era simplemente ver cuáles son las unidades de las cosas. Ajá, y que todo cheque. Ujú. Bueno, entonces vamos a hacer el análisis dimensional y vamos a decir que U tiene unidades de número de individuos. X tiene unidades de longitud, ¿no? Y T tiene unidades de tiempo. Bueno, entonces recuerden, siempre que igualamos y sumamos cosas, tienen que tener las mismas unidades porque no podemos comparar peras con manzanas, ni sumar peras con manzanas, ni nada. Ujú, tiene que ser siempre lo mismo. Entonces, bajo esta suposición, las unidades de la derivada de u con respecto de t deben ser las mismas unidades de menos b parcial de u con respecto de x. Ujú, entonces, así es como empezamos. Ahora, recuerden que una derivada es simplemente el límite de una división. Entonces, las unidades de la derivada son las mismas unidades de la división. Entonces, aquí tendríamos número de individuos dividido entre tiempo. Ok, y esto debe ser igual a las unidades de b. El menos no importa porque es un menos 1 y un menos 1 no tiene unidades, ¿no? Es un número. Multiplicado por las unidades de la parcial de u con respecto de x. Ujú. Entonces tenemos número de individuos entre tiempo debe ser igual a las unidades de b por, y aquí lo mismo, ¿no? Esta derivada es como una división. Entonces tengo número de individuos entre espacio. Bueno, longitud, pues, entre longitud. Entonces tenemos dividiendo número de individuos de ambos lados. Entonces puedo dividir entre el número de individuos. Y finalmente multiplico por longitud de ambos lados y tengo que las unidades de b son longitud entre tiempo. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es longitud entre tiempo? ¿Saben? Velocidad, ¿no? Exacto, es velocidad. Entonces, la v que está aquí en esta suposición con la que empezamos es el campo de velocidad. Ajá, entonces, simplemente quiere decir en cada punto del espacio y en cada punto de tiempo hacia dónde se mueven. Ajá, y entonces se mueven con una dirección súper específica. Ajá, hay un campo ahí que como que las está arrastrando. Y entonces, lo que podemos esperar de esta ecuación es simplemente que eh, las, ¿cómo se dice? Las densidades de individuos se van simplemente a mover en el espacio. Mientras el tiempo avanza, se van a mover en el espacio. ¿Y cuánto se van a mover y en qué dirección se van a mover? Pues depende de quién sea v, el campo de velocidad. Entonces, digamos que no es tan interesante, ¿no? Porque la condición inicial solamente se mueve y ya, eso es todo. Ujú. Entonces, pudimos saber esto sin tener que hacer ningún análisis más complicado, ¿no? Es algo muy útil hacer análisis dimensional. Bueno, eh, vamos a hacer otro caso para J, ajá, donde vamos a tener un flujo, pero ahora en dirección contraria al gradiente de densidad. Ajá. Entonces es más o menos como si yo fuera a una fiesta y como soy introvertido, pues me voy a tratar de alejar de la gente, ¿no? Esa es básicamente la idea. Bueno, entonces, matemáticamente, ¿cómo escribo esto? Bueno, el flujo tiene que ser en dirección contraria, entonces contrario siempre es menos. Ajá.
en dirección contraria al gradiente de densidad. Ajá. Entonces, gradiente de densidad. Bueno, esto es en varias dimensiones. Y para que todas las constantes chequen, para que todas las, perdón, las unidades chequen, necesito siempre una constante de proporcionalidad. Ajá, porque si no, mis unidades no van a checar. Y recuerden que eso está mal. Entonces pongo esa constante para que las unidades chequen. Esto es en n dimensiones. Y si tengo solamente una dimensión, pues el gradiente lo puedo reemplazar por la derivada con respecto de x y ya. Ujú. Bueno, ahora em, a esta forma de j que yo me inventé nada más diciendo que voy a tratar de alejarme de los demás, a esto se le llama la ley de Fick. Ajá, o sea, en biología, em, digamos, esta ecuación se derivó por primera vez haciendo esta suposición. Ujú. Luego vamos a ver que hay otra forma más, como, ¿cómo se dice? Más correcta, ¿no? Más formal de sacarla, pero esta es la forma entendible, ¿no? Digamos. Disculpa, eso tiene que ver justamente con el transporte de sales, bueno, de ósmosis, o sea, Es, algo, es osmosis, sí. Ujú. ok. Sí, de hecho ahorita vamos a ver un ejemplo de algo así. Sí. Bueno, entonces, tenemos otra vez nuestra ecuación de continuidad. Parcial de u con respecto de t es menos la parcial de j con respecto de x. Ok, entonces vamos a sustituir. Parcial de u con respecto de t es igual a menos la derivada con respecto de x. Uy, ajá. De menos la derivada, menos d por du de x. Entonces, en general, así lo tenemos que dejar. Bueno, el menos no, ¿verdad? El menos sí es una constante, o sea, es un menos uno. Entonces puedo poner parcial con respecto de x, de parcial de u con respecto de x. ¿Ok? Porque esta d, igual que la b, puede ser como un campo, ¿no? No tiene por qué ser constante. Eh, pero, otra vez podemos hacer una simplificación para saber qué es esa d. Y entonces, ay, no quiere. Ya, ajá. Entonces, en la simplificación vamos a decir que d es constante, entonces no importa en qué punto del espacio o del tiempo nos encontremos, em, siempre la d va a ser, esa constante va a ser la misma. Y entonces voy a tener parcial de u con respecto de t es igual a d, sacamos la d, y ahora tengo una segunda derivada, ¿no? Ok. Entonces, pues esto es lo que a los matemáticos por alguna razón les gusta llamar la ecuación del calor. Yo creo que por cuestiones históricas. Em, pero vamos otra vez a ver qué es esta D y qué podemos decir acerca de esto, nada más con el análisis dimensional. Entonces otra vez, análisis dimensional. Ok. Entonces vamos a hacer lo mismo. Recuerden, tenemos unidades de número de individuos, de espacio, bueno, de longitud y de tiempo, ¿no? Entonces, otra vez tenemos que las unidades tienen que ser las mismas, ¿no? De ambos lados. Luego, la parte izquierda es número de individuos entre tiempo. La parte izquierda son las unidades de D multiplicadas por las unidades de la segunda derivada. Ok, ahora, número de individuos entre el tiempo es igual a las unidades de D, que todavía no sé qué son. Y ahora, las unidades de la segunda derivada, si ustedes recuerdan la fórmula esta de, ¿cómo se llama? De Newton, para la segunda derivada, para como discretizarla y luego en el límite es la segunda derivada. Tenemos arriba la función u, ajá, en la división tenemos arriba la función u
evaluada creo que en 3 puntos, ¿no? En x0, x menos h y x más h o algo así. Entonces, arriba lo que tenemos es otra vez número de individuos. Y lo que tenemos abajo en esta división, que en el límite es la segunda derivada, tenemos un h cuadrada. Ajá. Entonces, esa h cuadrada es el incremento en el espacio, ¿no? Entonces, espacio al cuadrado es longitud al cuadrado, ¿no? Ok. Entonces, otra vez podemos dividir de ambos lados entre el número de individuos y luego multiplicar de ambos lados por longitud al cuadrado y tenemos que las unidades de esta constante son longitud cuadrada entre tiempo. Y la longitud cuadrada es el área, ¿no? O sea, ¿qué tiene unidades de longitud cuadrada? Área. Ok, entonces, esto me está diciendo que, o más bien, vamos a pensar lo que pasaba en el caso pasado del flujo, ¿no? Del flujo direccional. En el flujo direccional teníamos distancia entre tiempo, entonces estamos recorriendo una distancia fija en cierto tiempo, nos movíamos en cierta dirección, ¿no? Pero en este caso, la constante tiene unidades de área entre tiempo. Entonces esto me está diciendo que no se está moviendo en una dirección en particular, porque no estoy recorriendo una longitud, sino que me estoy esparciendo, ¿no? Porque estoy cubriendo cierta área en cierta unidad de tiempo. Entonces ya no va a ser que se están moviendo así, sino es que se están como derramando, ¿no? Como si yo estuviera como si yo estuviera poniendo como aceite en agua y de pronto esa mancha se va haciendo más grande, ¿no? Entonces, esta constante, le decimos, la constante de la difusividad. Ajá. Y entonces, a la ecuación esta que teníamos en biología, le vamos a llamar la ecuación de difusión. Ajá. Entonces, la difusión es esto que pasa, por ejemplo, cuando mezclamos dos líquidos que se pueden mezclar uno en otro y entonces de pronto uno se esparce en todo el Una otro, ¿no? gota de tinta en el agua, ¿no? Exactamente, exactamente. Este, y entonces a nosotros en biología no nos gusta llamar la ecuación del calor, porque pues en realidad no estamos modelando calor, ¿no? Estamos modelando células o animales, ¿no? Eso. Entonces se están difundiendo, por eso la ecuación de difusión. Ok. Bueno, entonces, en el tercer caso, no vamos a hacer un análisis dimensional porque es más complicado, pero es una ecuación muy importante. Entonces vamos a suponer que el movimiento ahora va a ser en dirección de un gradiente externo. Es decir, en el caso 2 teníamos movimiento en dirección contraria al gradiente de densidad de U. Ajá. Pero ahora vamos a tener en un gradiente de otra cosa. Ajá. De otra cosa que no es U. Entonces, ¿cómo vamos a escribir esto? En una dimensión vamos a decir que J va a ser igual a U por una función que le voy a llamar chi de A, por la derivada de A con respecto de X. Y aquí esto es el gradiente. Ajá. Entonces, en el caso anterior teníamos un menos porque íbamos a tratar de alejarnos de donde había mucho U, ¿no? O sea, donde había muchos individuos. En este caso no tenemos un menos porque los individuos van a tratar de acercarse a donde hay mucha A. Ajá. Esta es una A, no es una U. No sé si sea claro. Ajá. Entonces, esto simplemente quiere decir, ¿cuánto movimiento va a haber? Depende de cuántos individuos hay ahí. O sea, si hay muchos, pues va a haber una horda, ¿no? Si hay poquitos, pues es poquito movimiento. Después, vamos a tener que ver, que referirnos a, o este movimiento va a depender de cuánto cantidad de esta cosa externa hay. Ajá.
de una manera que puede ser no lineal, por eso le ponemos chi. Y la dirección va a ser en dirección del gradiente. Entonces, mientras más hay de esa A, más nos vamos a mover. Ujú. Bueno, entonces, en este caso, otra vez podemos sustituir en la ecuación de continuidad. Eh, y entonces vamos a tener parcial de u con respecto de t es igual a menos la parcial con respecto de x de u, chi de a, parcial de a con respecto de x. Y pues en realidad necesitamos una ecuación para a. Ajá. Entonces, yo propongo que la ecuación para a sea la siguiente. Parcial de a con respecto de t igual a d segunda derivada de a con respecto de x más h de u menos g de a. Ajá. Y a este par de ecuaciones les llamamos las ecuaciones de quimiotaxis. ¿Ok? Entonces, ya les expliqué qué quiere decir este término, ¿no? Simplemente nos queremos mover hacia donde hay mucha A. Ok. Pero ahora, eh, ¿pueden explicarme qué me dice esta ecuación acerca de cómo va cambiando A en el tiempo? Con lo que ya hemos visto. ¿Tienen alguna idea? Bueno, el primer término nos está diciendo cómo se está esparciendo, ¿no? O sea, cómo se está difundiendo, ¿no? Ajá. El último término, pues es cómo, no sé si llamarlo captación o cómo va disminuyendo A con respecto, ¿El de este? el de GDA, ajá. Ajá. O Entonces sea, esto porque, es degradación. Ajá. degradación, ok, ok. Oh, ok, sí. Ajá. ¿Y el otro? Y el HDU es, Mira, para ayudarte un poquito. Esto me dice cómo cambia esta A en el tiempo, ¿no? Y esto tiene signo positivo, entonces esto quiere decir que va a aumentar, ¿no? Pero ¿cómo va a aumentar? Con una función que depende de mis individuos. Entonces, ¿qué te imaginas? ¿Qué es eso? nacimiento, o no sé. Es que habíamos dicho que U era densidad, ¿no? Ajá, número de individuos. Puedes pensar que es un número de individuos. Pues sí, ¿cómo se están replicando? O no sé, o sea, podría ser algo así. Ajá, es secretación. Ajá, entonces, esta A, que es un químico, pueden pensarlo como un químico. Este químico se difunde, esta es la ecuación de difusión nada más, ¿no? Entonces así se mueve, se difunde, pero es producida por los individuos. Ajá, los individuos están secretando ese químico. Y pues esto eventualmente se deshace, ¿no? Porque es un compuesto orgánico y entonces tiene cierta duración. Entonces, poniendo todo esto junto, las ecuaciones de quimiotaxis nos dicen que como que son como feromonas, ¿no? Lo pueden pensar así. Entonces, tenemos individuos que se mueven por ahí, ajá. Mientras están moviendo, están como exudando algo, ajá, y ese algo se empieza a esparcir y también empieza a deshacerse, pero lo importante es que lo empiezan a producir ellos. Y una vez que ya están despidiendo esa cosa, entonces los individuos van a tratar de moverse en la dirección de esa cosa, ¿no? Entonces es como una señal eh, de dónde están otros para que puedan venir a ellos, ¿no? Para atraerse, ¿no? Y por eso se llama quimiotaxis, ¿no? Quimio viene de químico, taxis es en griego movimiento, ¿no? Entonces quiere decir movimiento a lo largo de un químico y ese químico lo están produciendo ellas mismas, las células, ajá, o las,
Como si hormigas también hacen esto, ¿no? Dejan un rastro y luego van a tratar de seguir ese rastro. Entonces, es eso, precisamente. Ujú. ¿Sí se entendió? Sí, perfecto. Ok. Sí, Bueno, entonces, ahora unas cositas que necesitamos tomar en cuenta cuando estamos trabajando con ecuaciones diferenciales parciales, que ya son cosas más matemáticas, no tan biológicas, es que antes, cuando teníamos las ecuaciones diferenciales ordinarias, nosotros solo necesitamos una condición inicial, ¿no? Porque solamente había tiempo. Pero ahora también tenemos espacio, entonces necesitamos, o puede ser necesario, dependiendo del problema, puede ser necesario definir qué pasa en ciertos valores de X. Y a esto le decimos condiciones de frontera, que ya lo había puesto en el video que les dejé preparado. Pero antes de eso, bueno, además de eso, hay varias formas de condiciones de frontera. Ujú. Entonces, una de ellas es las condiciones de Dirichlet. Ajá. Entonces, esto simplemente me dice que en algún punto, la solución en algún punto, que le voy a llamar X tilde, para todo tiempo va a valer cierta cosa. Ajá. Eh, en biología, nosotros no le vamos a llamar condiciones de Dirichlet, sino le vamos a llamar condiciones de frontera fijas. Ujú. Es obvio, ¿no? Porque fijas, ¿no? Porque siempre va a valer lo mismo en este punto, ¿no? Y esto lo que nos representa es que hay algo en la frontera que está como comiendo o produciendo o le está haciendo algo a los individuos en ese punto, ¿no? Por ejemplo, si B es igual a 0, eso quiere decir que algo en la frontera mata a nuestros individuos, porque siempre es 0, ¿no? Si B fuera un número positivo, eso querría decir que siempre se mantiene un nivel ahí. Entonces lo podríamos pensar como que eh, tenemos como un suministro o algo así, ¿no? O como que hay condiciones ya hechas en algún punto que permite la supervivencia, ¿no? De mis individuos. No tendría mucho sentido que esto fuera negativo porque estamos modelando poblaciones, entonces, no, o sea, que tenga valores negativos, pues no. Bueno, después tenemos las condiciones de Neumann. Ajá. Y esto me define cuál es el valor de la función, de la derivada de la función en cierto punto. Ujú. También puede ser cualquier número. Eh, esto lo que me está diciendo es cómo entran o salen por la frontera mis individuos. Ajá. Si salen más individuos de los que entran, entonces B es un número negativo y estoy perdiendo por las fronteras individuos todo el tiempo y por eso la derivada es, o sea, si B es negativa, la derivada es negativa en la frontera porque está decreciendo la función. Está perdiendo algo ahí, ¿no? Si B es positiva, entonces entran más de los que salen, ¿no? Porque entonces quiere decir que que la función es creciente en ese punto. Entonces va aumentando su valor. Entonces hay como un flujo de individuos. Lo más común es B igual a 0. Entonces, B igual a 0 quiere decir que no entran ni salen a través de la frontera o, de otra forma, que los mismos que entran son los mismos que salen. Ajá. Entonces, en el caso especial, cuando B es igual a 0, en biología les vamos a decir condiciones de frontera reflejantes. ¿Por qué reflejantes? Porque pueden pensar que es como si tuviéramos una pared. Ajá, como que la frontera es una pared, así literal. Entonces, si U es la densidad de personas y se están moviendo, entonces, ¿qué pasa en la pared? Pues si llegan corriendo contra la pared, se azotan, ¿no? Y rebotan,
¿no? Porque no se pueden salir, ¿no? Entonces, como ven, los que quieren salir son los mismos que van a entrar por el rebote, ¿no? Y se llaman reflejantes pues, justamente porque como que te reflejan. O sea, tú quieres ir para allá y tu velocidad como que se invierte, se refleja y ahora eh, vas a entrar, ¿no? Más o menos la idea. Y finalmente vamos a tener las condiciones eh, de frontera periódicas. Ujú. Esto simplemente quiere decir que si yo tengo un X tilde diferente de X gorro, para esa X tilde y X gorro se va a valer que U en X gorro tilde T va a ser igual que U en X tilde T. Ajá. Entonces la función va a tener la misma valor en dos puntos. Ujú. Entonces es como si yo pegara esos puntos, este y este, así, ¿no? Entonces van a estar unidos y por eso siempre tienen las mismas condiciones. Ahora, esto topológicamente es que estamos haciendo un toro n-dimensional. Ajá. Porque estoy pegando dos puntos así, ¿no? Entonces, en una dimensión es un anillo, en dos dimensiones es un toro, ajá. Y en tres dimensiones, pues ya es como un hipertoro, no sé qué. Ajá. Ok, ¿y por qué podríamos nosotros querer estas condiciones de frontera periódicas? Porque cuando tenemos condiciones de Dirichlet o de Neumann, eh, digamos, se va a ver una fuerte influencia de las fronteras en las soluciones. Porque en las de Dirichlet vamos a tener que tener un valor siempre en las fronteras y eso va a afectar la forma de de mis soluciones, ¿no? Porque a fuerzas se va a tener que pegar a cierto valor en la frontera. En las de Neumann, igual, ¿no? La derivada tiene que tener cierto valor, entonces siempre va a tener como que regresar y crecer o decrecer o estar cero, y entonces eso forza a la solución a tener cierta geometría. Entonces en las fronteras hay efectos de frontera muy fuertes, ¿no? Que puede ser bueno, dependiendo de qué es lo que ustedes quieran estudiar. Pero si lo que yo quiero es qué es lo que pasa lejos de las fronteras, entonces lo mejor es usar condiciones de frontera periódicas, porque con estas condiciones de frontera vamos a simular dominios infinitos. Ajá. O sea, digamos, en matemáticas puras podemos decir, ah, esto es infinito ya, ¿no? Pero en casos aplicados, pues no es muy fácil decir que algo es infinito, ¿no? Primero, porque queremos que algo sea realista. Y segundo, porque si queremos estudiarlo en la computadora, pues no podemos hacer algo infinito. Entonces, las condiciones de frontera periódicas nos sirven para no tener comportamientos distintos en la frontera, sino que en todos lados sea igual, porque no hay un corte. Ajá, como se tiene que cumplir esto, nunca vemos que hay una frontera. Ujú. ¿Sí se entendió? Sí, pero también depende, ¿no? O sea, por ejemplo, si estamos modelando difusión de lo que sea, ¿no? De un químico, de células, y por ejemplo, esta difusión empieza muy cerca de las fronteras, entonces esa difusión también se va a ver como el comienzo de nuestro espacio, bueno, de nuestro espacio de estudio, ¿no? Entonces también pues está raro, ¿no? O sea, como ver difusión al final y difusión al principio. Ah, ok. O sea, tú dices, tienes fronteras periódicas y tú empiezas cerca de Ajá, una frontera, ajá, se va ajá, a ver que ajá. también aquí empieza algo, ¿no? Sí, 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 Ujú. exactamente. Sí, o sea, siempre que uno trabaja con dominios finitos, siempre va a tener uno efectos de tamaño finito. Siempre, siempre. Ajá, independientemente de las fronteras. Entonces, las soluciones van a tener ciertas características que no tienen en dominios infinitos. Y es muy bueno que me digas que hayas mencionado esto, porque si estás difundiendo algo, un químico, por ejemplo, y tú te tomas un dominio finito,
Entonces, ¿qué va a pasar? Tú pones tu químico en algún lado y después de mucho tiempo, todo va a estar homogéneamente distribuido, ¿no? Entonces, la solución va a ser una constante cuando tienes tú un dominio finito. ¿Estás de acuerdo? Sí, Pero cuando es infinito, o sea, si tú empezaras con un recipiente infinitamente grande y tú le echaras un químico, pues al final la solución, la única solución posible para tiempos grandes es cero, ¿no? Porque lo que sea que hayas puesto, pues se va a ir así hasta infinito y al final, pues la concentración es cero. Ajá, no vas a encontrar nada porque se puede ir hasta allá, ¿no? Entonces, ahí ves una forma fácil en la cual las soluciones sienten las fronteras, ¿no? Bueno, sienten que es algo finito o que es algo infinito. Ujú. Bueno, entonces, bueno, vamos a ver algo rápido, otra vez de, como de teoría matemática. Cuando estábamos en ecuaciones diferenciales ordinarias, teníamos algo como la, la derivada de u con respecto de t igual a una función que dependía de u y de t. Pero nosotros dijimos, bueno, vamos a tomarnos algo que no dependa de t explícitamente. em, y entonces, en estas ecuaciones homogéneas, podíamos escribirlas como du de t igual a una función que solo dependía de u. Ujú. Y muchas veces nosotros queríamos ver cuál era la solución de equilibrio, ¿no? Y ver si era estable o inestable o no sé qué. Y entonces, para esto, las soluciones de equilibrio, decíamos que eran funciones constantes, ¿no? Entonces, soluciones que no dependían ya del tiempo, sino que eran una constante como 5, 7, ¿no? Cosas así. Y al sustituir en esta ecuación, entonces la derivada de una constante es 0 y f de u es f de u estrella, porque siempre vale u estrella. Ajá. Y entonces simplemente teníamos que resolver esta ecuación, que ahora es una ecuación algebraica. Ajá, simplemente no hay derivadas, pues. Entonces ya no es una ecuación diferencial. Ya es simplemente despejar u. Obviamente, esta f puede ser súper no lineal y que no sea, que no pueda yo calcularla a mano, ¿no? Que tenga que usar una computadora para aproximar su valor y eso, pero es algo que se puede hacer muy fácilmente, ¿no? Encontrar las soluciones de una ecuación algebraica. Entonces eso estaba padre, ¿no? Pero ahora cuando tenemos ecuaciones diferenciales parciales, pues en general las ecuaciones son parcial de u con respecto de t es igual a una función que depende de u, tal vez de x, tal vez de t, y de las derivadas de u con respecto a x. Ahora, estas x pueden ser varias x, ¿no? Dependiendo de la dimensión, puedo tener solo una x, o x1, x2, o x1, x2, x3, etcétera. Ahora, igual que antes, vamos a suponer que hay homogeneidad en mi modelo. Entonces, vamos a suponer que todo el espacio es igual, entonces no depende de x, y en todo el tiempo se ve igual, entonces tampoco depende de t. Entonces simplificamos nuestro modelo de ecuaciones diferenciales parciales a f de u y las derivadas de u con respecto a x. Es lo que vamos a usar ahora. Al igual que en las ecuaciones diferenciales ordinarias, vamos a tener soluciones de equilibrio. Ajá. Y igual que en las ecuaciones diferenciales ordinarias, la definición de una solución de equilibrio es una solución que no depende del tiempo. Pero fíjense que ahora, como es una ecuación diferencial parcial, la solución u depende de x y de t, ¿no? Entonces, lo único que se requiere para que sea solución de equilibrio es que no dependa del tiempo. Entonces, una solución de equilibrio es una función u estrella que solo depende de x. Ujú. Entonces, si yo sustituyo en mi ecuación, ¿qué voy a tener? Parcial de u con respecto de t es 0, porque u estrella
no depende de t. Entonces voy a tener 0 igual, pero ahora voy a tener f de u y u estrella sí depende de x. Entonces voy a tener aquí una derivada de u con respecto de x. Fíjense que ahora ya no tengo una ecuación algebraica, ¿no? Tengo ahora una ecuación diferencial que tengo que resolver para encontrar la solución de equilibrio en general, ¿no? Si solamente tengo una variable espacial, es una ecuación diferencial ordinaria. Si tengo más de una coordenada espacial, entonces puedo tener varias derivadas parciales con respecto a cada espacio. Y entonces, en una dimensión tengo una ecuación diferencial ordinaria que hay que resolver. Y en n dimensiones voy a tener una ecuación diferencial parcial elíptica. Ujú. Que son súper feas, ¿no? Entonces, eh, voy a poder encontrar soluciones en casos muy, muy, muy simples y por lo tanto triviales. Y si no, no. Ajá. Entonces, ¿qué voy a hacer en este caso? Si encontrar las soluciones de equilibrio, pues es de encontrar soluciones de ecuaciones diferenciales, que pues, está canijoso. Si son no lineales, está muy difícil. Bueno, lo que voy a hacer es que eh, me voy a fijar en un tipo específico de soluciones de equilibrio. Soluciones de equilibrio em, uniformes. Ajá, uniformes. Ajá. Entonces, este caso específico es cuando las soluciones de equilibrio ya no dependen ni de x ni de t. Ajá, no dependen de nada. Es una constante igual que en las ecuaciones diferenciales ordinarias. Y bueno, pues ahora si sustituyo en mi ecuación esta, pues voy a tener la derivada de una constante con respecto de t0 igual a f de u estrella, coma, la derivada de una constante con respecto a x es 0. Ujú. En esta ecuación ya no aparecen ecuaciones, ya no aparecen derivadas. Entonces, otra vez, va a ser fácil encontrar estas soluciones porque van a ser em, ecuaciones algebraicas, ¿no? Ujú. Y ahora, ¿qué representarían estas soluciones de equilibrio uniformes? Pues serían soluciones que no cambian en el tiempo, o sea, que están en equilibrio, pero al mismo tiempo que no tienen ningún patrón espacial, ¿no? Que en todos lados donde yo vea el espacio son iguales, ¿no? Entonces hay como una isotropía, ¿no? O sea, en todos lados la solución se ve igual, es una constante. Entonces todo está así uniformemente distribuido en el espacio. Ujú. Algunas veces, muchas veces va a ser muy útil tomar estas soluciones de equilibrio uniformes. Vamos a ver por qué. Va a haber algunos casos específicos donde sí se tiene que hacer esto, pero no nos vamos a meter porque eso ya es como de doctorado, ¿no? Eh, y bueno, pues ya nada, me quedan 10 minutos. Entonces yo creo que aquí le dejamos y lo que me faltó luego lo vemos, ¿ok?